No estás aquí por azar, y si tu alma resuena en este lugar, es probable que un anhelo escondido despierte en el eco de tus pensamientos más profundos. Tal vez hay una voz antigua, suave y persistente, que te invita a mirar más allá de los reflejos difusos del dogma. Y si aquello que llamamos conciencia crística no es un ideal lejano ni un misterio velado por la fe ajena, sino una semilla de lo divino esperando germinar justo en el templo secreto de tu corazón, silenciosamente. El universo te susurra que ni los nombres ni las formas importan tanto como la vibración que emana desde el centro de tu ser. Te preguntas, entonces, si existe una sabiduría suficiente para desembarazar dicha grandeza de la maraña de tradiciones, falsas promesas y ritos oxidados. ¿Acaso algún faro antiguo arde todavía en la niebla de la memoria humana, capaz de señalarte el umbral hacia lo esencial, en la penumbra de la historia, entre jeroglíficos grabados sobre la piedra y ruinas silenciadas por el tiempo? El nombre de Thoth resuena no como un eco de superstición, sino como un código vivo transmitido a través de la corriente del pensamiento hermético. Él, el escriba de dioses y mediador de mundos, nos legó no dogmas rígidos sino claves sutiles para descifrar la trama oculta de la existencia. Y en sus palabras late la promesa de redescubrir esa chispa olvidada de la divinidad que habita, insospechada, en cada uno de nosotros. Olvida, por un instante, toda asociación automática que la conciencia crística despierta en el imaginario colectivo, porque su esencia primordial precede fronteras, credos y teologías. Se trata menos de venerar una figura concreta y más de responder a la invitación invisible que emana desde el corazón silencioso del universo. El llamado a recordarnos dioses y no solo mortales. A mirar el infinito no como algo exterior, sino como la verdadera naturaleza de nuestro aliento interior. ¿Ha dejado en verdad la historia algo verídico bajo el peso de siglos de interpretaciones? Basta con cerrar los ojos, aquietar la mente, sentir ese anhelo vertical de la conciencia aspirando hacia una luz que, aunque olvidada, nunca nos ha abandonado. En este sendero, Thoth no actúa como juez ni redentor, sino como maestro de puertas, bajo la alquimia de su pluma. Las definiciones rígidas y las fórmulas secas de la religión se disuelven, abriéndonos así al saber de las edades. La conciencia crística no es patrimonio de ninguna iglesia, sino energía latente en todo ser humano despierto. Un flujo universal, claridad pura que a veces parpadea en el niño que contempla el mundo por primera vez o en el sabio que retorna al asombro del silencio. Imagina que la luz que buscamos con tanto afán fuera, en verdad, un reflejo de la que ya arde sutilmente en lo más profundo de nuestro ser. Bajo capas de hábitos, miedos ajenos y creencias heredadas, Thoth señala a quien sabe leer más allá de las palabras que el misterio no se halla en templos ni códices exteriores, sino en el silencioso despliegue del alma humana hacia lo eterno. El hermetismo así lo invita, como es arriba, es abajo, como adentro, es afuera. Podríamos entonces, por un momento, aceptar la humilde majestuosidad de ser portadores de lo divino, y no meros espectadores pasivos de un drama ajeno. Si te has preguntado alguna vez sobre el propósito de tu existencia, si la fugaz belleza de la vida te suena, a veces, como un eco de algo más grande de lo que eres capaz de poner en palabras, entonces ya transitas el umbral del misterio. Porque, en realidad,
La conciencia crística redefine nuestra naturaleza sin necesidad de milagros externos. Es comprender que la compasión, la presencia, la entrega desinteresada y el amor luminoso no son cualidades extraordinarias ni privilegios de santos inalcanzables, sino dotes originales de tu alma, aguardando ser recordadas y cultivadas. Así, la visión de Thoth se alza como puente entre lo humano y lo divino. Habla de la conciencia como un jardín oculto tras el portal de la introspección. Un jardín que solo florece cuando dejamos atrás la ansiedad por juzgar o ser juzgados. Cuando cesan los ruidos de la mente y el corazón aprende a latir al compás del cosmos. No hay pecado innato ni separación real. Únicamente un espejismo de olvido que se perpetúa mientras sigamos buscando fuera lo que ya reside inmutable en nuestro interior, envuelto en el aura de los mitos egipcios. El mito de la conciencia del Cristo transmuta de icono religioso a clave universal. Porque el verdadero misterio, enseña Thoth desde la eternidad, es el arte de recordar la senda del retorno hacia nosotros mismos. No como dogma, sino como despertar progresivo, como la lenta aunque inexorable revelación de que somos unidades vivientes del todo, fragmentos autoconscientes de la inteligencia cósmica. Permítete sentir, bajo la piel, esa memoria lejana que a veces pulsa en tus sueños, en la inspiración repentina, en los instantes de plena presencia. No hay mayor herejía que ignorar el llamado de tu verdadero ser. El hermetismo de Thoth no exige sacrificio, solo sinceridad, humildad y el coraje de mirar dentro. La conciencia crística, vista desde su perspectiva, no necesita intermediarios. Es la certeza de que cada latido, cada pensamiento luminoso, cada gesto de bondad es rito, oración y manifestación de lo divino en acción. El sol que alumbra con igual intensidad a todos los seres no pide permiso para brillar. Así también la chispa crística en tu interior aguarda, silenciosa pero paciente, el instante en que la neblina del miedo y la confusión se disipe. La evolución espiritual, más que una empresa de ascetismo severo, es el reconocimiento humilde de tu propia luz y tu papel único en el vasto tapiz de la existencia. La conciencia se revela a sí misma en ciclos, como las fases de la luna o el giro eterno de los planetas. Este recorrido no exige ninguna renuncia drástica, solo el sencillo y a la vez tremendo acto de parar, respirar y escuchar el susurro de tu divinidad innata. Hoy el legado hermético de Thoth vuelve para recordarte que la conciencia crística no es otro mito desgastado, sino la sustancia esencial de aquello en lo que puedes convertirte, si te atreves a recordar. El desvelamiento no depende de credos ni de rituales ajenos, solo del despliegue íntimo de tu propio despertar, lento, suave y arrullador como el amanecer que disuelve la oscuridad centenaria en una sola pincelada de luz. Y así, en el umbral de esta revelación, la pregunta ya no es si hay salvación externa, sino hasta qué punto estás dispuesto a abrazar tu posibilidad de redención interna. Si eliges la comodidad de los viejos paradigmas, o das el salto valiente y humilde hacia el misterio sin nombre de tu propia divinidad, porque la conciencia que buscas, secretamente, te ha estado esperando dentro de ti, paciente como los dioses antiguos, al borde de un suspiro, listas y asilo conscientes para brillar, en los jardines silentes de la mente humana.
donde las sombras del olvido y las luces del anhelo eterno se entrelazan. Surge una pregunta tan antigua como el tiempo mismo. ¿Qué somos realmente bajo la piel del mundo visible? Para Thoth, el escriba de los dioses, la respuesta no reside en los muros de los templos ni en las páginas del dogma estático, sino en la corriente viva que atraviesa el corazón de cada ser. Él veía cada alma como una chispa desprendida del fuego único, la gran fuente sin nombre cuya memoria brilla aún en lo más recóndito del ser. Pero, ¿qué implica realmente esta visión y qué obstáculos nos impiden abrazar la vastedad que nos define? Thoth contemplaba a la humanidad con ojos más allá del juicio. En su mirada, el hombre no era eternamente caído ni inherentemente separado, sino un portador de un linaje estelar, avatar de una evolución cósmica en espiral. Él enseñaba sobre los ciclos de ascenso y descenso, la danza de los soles y los éteres en los que cada conciencia participa. ¿Cuántos de nosotros? Preguntaría. Reconocemos la melodía antigua que vibra en nuestro pecho cada vez que enfrentamos el silencio. ¿Quién recuerda hoy el eco de una promesa olvidada? El anhelo de regresar a un hogar del que jamás nos fuimos realmente. En la cosmovisión de Thoth, la chispa divina en el ser humano no es solo un símbolo poético, sino una realidad palpitante, un código inscrito en las fibras de nuestra memoria cósmica. Según las tablillas esmeralda y los susurros de los iniciados, cada uno de nosotros porta la huella de algo inmortal. Una arquitectura sagrada tejida con hebras de luz y sombra, destinada a expandirse en conciencia hasta abrazar el todo. Pero este encendido no ocurre por azar, ni se recibe de fuente externa ni figura mesiánica. Es, en esencia, un acto de recordación. Nos invita a girar la mirada hacia adentro, a penetrar los velos del ego y beber del manantial de nuestro ser esencial. Esa memoria, diría Thoth, es como un río subterráneo. Fluye elusiva bajo las capas de experiencia, cultura y creencias prestadas. Quien se atreve a descender en sí mismo, a afrontar la oscuridad y sostenerse ante la incertidumbre, empieza a intuir el rumor de aguas más profundas. Pero, ¿por qué olvidamos? ¿Por qué esa llama parece cubierta de cenizas? Aquí, la sabiduría de Thoth revela una trama de ilusiones tramadas en los telares de la sociedad, estructuras de pensamiento y emoción que repiten historias de limitación, separación y miedo como un mantra hipnótico. Así, la chispa divina permanece dormida, olvidada tras la niebla del no puedo, no merezco, no soy suficiente. ¿Es entonces posible recuperar esa memoria perdida? Thoth afirmaría, con la voz sosegada de la eternidad, que no solo es posible, sino inevitable. Porque toda chispa anhela unirse a la llama, toda gota al océano. La verdadera evolución espiritual no es una carrera hacia afuera, sino una alquimia interior. La transmutación del plomo de la ignorancia en el oro del saber vivenciado. En este viaje, la memoria cósmica no es solo el registro de vidas pasadas o conocimientos antiguos, sino un campo vibracional latente, una biblioteca viva que se revela en la medida en que el alma se afina y se dispone a recordar. Pero el llamado de Thoth no está vacío de pruebas. Invita a la duda fértil, a la insatisfacción sagrada. La chispa divina no se despierta en la comodidad, sino en la inquietud fecunda de quien busca más allá de las respuestas fáciles. Así, nos urge a preguntarnos, ¿qué ilusiones siguen entorpeciendo nuestra visión?
cuánto valor tenemos para mirar de frente a nuestros condicionamientos más profundos. Y, sobre todo, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué pieles? ¿Qué máscaras? ¿Qué seguridad aparente para nacer de nuevo en la autenticidad radical de nuestro ser divino? La memoria cósmica, en este contexto, se convierte en brújula y alimento. No es una carga de recuerdos que atan, sino un campo de potencial que nos llama a encarnar la sabiduría. Es esa voz tenue pero incesante que, en momentos de quietud o crisis, nos susurra que somos más vastos que nuestras historias, más luminosos que nuestros miedos. Y sin embargo, este recordar exige trabajo. No basta con escuchar historias ancestrales o recitar palabras arcanas. Hace falta el arte de la autoindagación sincera, el coraje de cribar la propia mente y el corazón para separar el grano de la paja, lo real de lo aparente. En la tradición hermética que Todd legó, no se trata de venerar ídolos, sino de volvernos alquimistas de nuestra propia conciencia, disolviendo antiguas formas, pensamiento, integrando las sombras proyectadas y permitiendo que la chispa original irradie con fuerza renovada. Y este proceso no es lineal, es una espiral de olvido y recuerdo, de caída y ascenso, de muerte y resurrección interna. Cada crisis es oportunidad de metamorfosis, cada noche oscura, preludio a un nuevo amanecer interior. Si has sentido alguna vez, aún por un instante fugaz, la presión dulce de un misterio mayor latiendo en tu interior, un anhelo inexpresable de reencontrar la totalidad, entonces ya estás caminando sobre las huellas silenciosas de Todd. Quizá te preguntes, ¿cómo reconocer esa chispa en la cotidianidad? ¿Cuáles son las señales de una memoria cósmica reactivándose en medio del ruido moderno? La respuesta, tan sencilla como inquietante, reside en la experiencia directa. Es el destello de lucidez al contemplar una estrella, el estremecimiento ante una verdad personal, la paz inexplicable que sigue a toda rendición auténtica. Es sentir, aunque sea por un segundo, que hay un orden escondido bajo el caos aparente, un pulso secreto que nos une a todo lo que vive y respira. Así, en el lenguaje atemporal de Todd, redescubrimos que la chispa divina no es atributo de unos pocos elegidos, sino herencia universal. El verdadero legado de una humanidad llamada a recordar su origen estelar y su destino de co-creadores. El misterio está abierto. La invitación sigue en pie. ¿Estás dispuesto a sumergirte en tus propias aguas profundas, descifrar la melodía olvidada y encender la hoguera adormecida en tu pecho? La senda continúa y, al cruzar cada umbral, la memoria cósmica despierta, guiando cada paso hacia el alba de una divinidad plenamente recordada. En las carpinterías invisibles del alma, las ilusiones de la sociedad pululan como densas nieblas al amanecer, disimulando el resplandor sutil que habita en el fondo de nuestro ser. Thoth, el escriba silente de los misterios, susurra a través de los velos del tiempo. El ser humano, al nacer en este plano físico, se encuentra habitando un templo de espejos distorsionados. Los dogmas, las opiniones heredadas, los miedos ancestrales tejieron a su alrededor una vasta telaraña de creencias limitantes que lo separan, o eso parece, de la chispa soberana que arde en su pecho. Tal es el gran velo de Maya, la ilusión magistral que, como una danza hipnótica, persuade a la conciencia de mirar solo la superficie del lago, olvidando la profundidad abisal donde reposa la verdad.
Percibir la vida a través del prisma de estas creencias es contemplar la eternidad con los párpados semicerrados. Nos entrenan en los límites de lo posible, nos enseñan a temer el silencio, a huir del vacío fértil donde todo germina. Y así, el espíritu se adormece, convencido de ser una sombra difusa en lugar de la luz misma, protagonista de un drama ajeno, sin recordar que él mismo es autor y escenario. Sin embargo, basta una grieta en la armadura, una pregunta candente, una lágrima de asombro, un instante de silencio absoluto para que bata las alas la memoria olvidada y el alma escuche el eco de sus orígenes celestes. El primer paso hacia el despertar auténtico de la divinidad interior es, pues, el enfrentamiento valiente con las ilusiones que la opacan. Aquí, el arte hermético de la autoconciencia brilla como antorcha. Sentarse en quietud, dejar que las voces del mundo se desvanezcan y permitir que el pensamiento y la emoción se asomen tal cual son, sin juicio ni huida. La autoindagación, la pregunta serpenteante, ¿quién soy? Fuera de lo aprendido, actúa como cincel que esculpe la verdad. Se trata de observar, uno a uno, los miedos, las autoimágenes, los deseos prestados, ver cómo cada uno fue inoculado por la historia personal o colectiva, y reconocer el hábitat donde cada ilusión creció, a menudo ajeno a nuestra voluntad más profunda. La sociedad moderna, al igual que las pirámides de antaño, encierra cámaras secretas, ideales de perfección, narrativas de fracaso, muros de comparación perpetua. Todd enseña que estos laberintos mentales solo pueden recorrerse con la lámpara de la atención consciente. Un regreso pausado y amoroso hacia el espacio sagrado del corazón. Allí donde ni la competencia ni el juicio pueden penetrar. El silencio entonces no es vacío, sino útero donde resurgen las verdades olvidadas. Es la matriz donde, gota a gota, se disuelven las programaciones que confunden el ser con el tener, la esencia con el rol social. Superar estos velos implica un acto de desapego radical. Atreverse a mirar la narrativa interna con la misma curiosidad con que un alquimista observa el paso del plomo al oro. Cada creencia, cada limitación, es invitación a una muerte simbólica y a un renacimiento. Es transitar el sendero en espiral del adepto, que se adentra en sus sombras no para negarlas, sino para integrarlas y devolverles a la luz el poder que, durante siglos, estuvo exiliado en el inconsciente. Así, la alquimia hermética se vuelve praxis interior. La plomo de la autoimagen restringida se transmuta en oro luminoso de autoaceptación incondicional. En la práctica, este camino demanda pequeños actos diarios de valentía. La decisión de pausar ante una reacción automática, de escuchar una emoción incómoda sin apartarla, de reconocer el origen de un juicio limitante antes de consentirle arraigo. La respiración consciente se transforma en puente hacia el instante presente. Allí donde la mente no puede refugiarse en fantasmas del pasado, ni desvanecerse en quimeras futuras. Cada inhalación es invitación al ser, cada exhalación, una entrega de lo superfluo. La meditación, en su sencillez esencial, deviene conversación con el misterio, espacio donde las ideas falsas van cayendo como hojas al término del verano, dejando al descubierto las ramas perennes de la esencia. La autorreflexión, entonces, florece no como tarea intelectual, sino como mirador silencioso,
desde donde la mirada se vuelve tan amplia que reconoce en cada limitación su espejo, en cada error, una semilla de aprendizaje, en cada herida, una puerta al autodescubrimiento. Así, paso a paso. La identidad ya no se ancla en lo mutable ni en la aprobación social, sino en un centro radiante, silencioso y fértil que todo lo observa sin identificarse. El silencio interior, más que ausencia de ruido, es la plenitud donde la intuición, ese susurro sutil del espíritu, puede hacerse oír. En esa escucha, el alma establece un diálogo con sus propias profundidades, como un lago que finalmente acoge el reflejo de las estrellas. En esta serenidad emergen revelaciones que ninguna lógica externa pudo otorgar. Que no somos seres fragmentados, sino fractales de un mismo rayo divino. Que toda limitación es pasajera y todo potencial, ilimitado. Así, bajo la guía del Thoth arquetípico que representa la sabiduría original jamás perdida, solo relegada, descubrimos que el despertar de la divinidad interna no es promesa futura ni prerrogativa de unos pocos, sino tarea inaplazable de este momento. No requiere exilio ni ascetismo, sino el coraje de mirar dentro y desmantelar delicadamente, como quien abre cofres antiguos, cada creencia heredada que nos mantuvo alejados de nuestra luz genuina. Despertar es, entonces, regresar al origen, recordar el propósito y abrazar la existencia con la reverencia de quien ha visto a Dios en el delicado trasfondo de su propio ser. El viaje para romper ilusiones y redescubrir la chispa divina en nosotros es, en su esencia, la travesía más íntima y universal. A través de ella, la conciencia libre y límpida emerge, permitiéndonos habitar el mundo con la sabiduría serena de los antiguos y la frescura inocente del niño que reconoce, en el juego y en el silencio, la presencia viva de lo sagrado. En lo más hondo del silencio, donde el aliento se funde con la eternidad y la mirada interior roza la vastedad olvidada de nuestros orígenes. La presencia de Thoth renace no como un espectro distante de otro tiempo, sino como una conciencia latente, un arquetipo resplandeciente dentro de cada viajero del espíritu. Activar al Thoth interior es, en el lenguaje de los antiguos jeroglíficos, encender aquel fuego primero con el que Ptah forjó la realidad. Es abrir el portal invisible donde convergen la memoria cósmica y la voluntad despierta, haciendo del cuerpo y el alma un templo vivo, delicadamente vibrante ante el susurro de la divinidad. Pero este viaje no comienza con grandes gestas ni con promesas de salvación celestial, sino en los pequeños gestos diluidos en el cotidiano, allí, en los espacios donde la cotidianidad se disuelve y la atención se afila. Germina el arte mayor de la autoobservación. Inspirados por la sabiduría de Thoth, el escriba de lo eterno, arquitecto de las estructuras invisibles, la práctica se torna alquimia. Sentarse, cerrar los ojos, dejar el cuerpo pesar hacia la tierra mientras la respiración se vuelve un río que arrastra impurezas y devuelve claridad al lago interior. La respiración consciente, ese sencillo y antiguo sortilegio, se transforma en pasaje directo al presente, domando el torbellino de pensamientos y emociones, recordando lo que la mente moderna ha olvidado, que cada inhalación es una comunión con el prana primordial. Cada exhalación, una liberación de las cadenas ilusorias. Con cada ciclo de aliento, la conciencia desciende y asciende como el sol sobre el Nilo,
trayendo luz a rincones antes velados por la niebla del olvido. Lo que era rígido comienza a ablandarse. El juicio frío se derrite bajo el calor sereno de la compasión. Todd nos lo susurra a través de los siglos. Conocer es amar, y amarse a uno mismo es recordar el destello divino original. Así, la meditación no es huida del mundo, sino abrazo consciente de la totalidad. Los pensamientos caóticos no son enemigos, sino fragmentos que claman por ser integrados. Letras sueltas del gran libro en el que escribimos nuestro propio Génesis. Más allá de técnicas herméticas misteriosas, la práctica se revela asombrosamente simple. La ciencia interior de Thoth insiste en la belleza de lo esencial. Permitir que la mente repose, que el pulso vital recupere su cadencia natural. Contemplar sin juicio, sin prisa cada estado mental, la alegría y la pena, la frustración y el gozo, como distintas notas en la armonía universal. Aquí, en la pura observación, el ego desenmascara sus viejos trucos. Y bajo el brillo de la atención amorosa, las heridas se convierten en portales, los miedos en fuentes de energía transmutada. Por momentos, mientras el practicante hunde sus raíces en el substrato de la conciencia, un atisbo de compasión surge espontáneamente, primero por sí mismo, luego por todas las criaturas que comparten la danza efímera de la existencia. Esta compasión no es simple sentimentalismo, sino vibración refinada, fuerza magnética que va tejiendo un nuevo campo alrededor del corazón. De este modo, la preparación sutil va activando la conciencia crística. No irrumpen trompetas ni milagros ensordecedores, se trata, más bien, de un leve, pero irrevocable, desplazamiento de la percepción, como el giro detenido y finalmente silencioso de una llave ancestral sobre la cerradura de la percepción. La energía se eleva, y los antiguos textos cobran vida en carne y latido. La activación de Thoth interno convoca la memoria perdida del linaje espiritual, cada respiración, cada acto de amor espontáneo. Es una declaración sagrada de soberanía y de pertenencia a la urdimbre eterna. Los labios mudos del practicante pronuncian la palabra logos no con el sonido, sino con el ser. Yo soy. No como identidad cerrada, sino como promesa abierta de creación con el universo. Aquí. La práctica diaria tan modesta en apariencia se revela como un acto revolucionario y sutil. Se cultiva la visión interna a medida que se sostiene la presencia en cada labor diaria. Beber agua, caminar, mirar a los ojos a un desconocido y permitir que la corriente de amor impersonal fluya sin resistencia. Inspirado en las antiguas fórmulas del Kybalión y la vibración serpentina de Thoth. Uno aprende a transformar la queja en gratitud, la prisa en paciencia, la dualidad en unidad contemplativa. En esa integración, el cuerpo se convierte en piedra filosofal y el corazón en lámpara perpetua. Thoth sonríe no desde las estrellas, sino desde la pulpa encendida de nuestro propio pecho y en el altar invisible de la hora. Cristo interior despierta no como figura lejana, sino como frecuencia tangible, como fuego destinado a multiplicarse en 1000 hogueras anónimas. La sangre se llena de luz. La mente se limpia de las cicatrices del tiempo. Y la vida cotidiana arranca a mostrar su costado milagroso. Ese que los antiguos sabían leer en la danza de las aves o en el curso de los planetas.
la respiración, la meditación, el arte simple de amar sin condiciones. Cada uno es escalón en la escalera invisible que asciende hacia la divinidad recobrada. Aquí ya no hay retorno, porque el que ha tocado, aunque sea en sueño, la realidad de su tot interior, lleva para siempre la impronta de la transformación. La conciencia crística no es ya un concepto lejano, sino la savia circulante que conecta raíces y estrellas, el pulso escondido del universo narrando, en primera persona, la epopeya silenciosa del despertar. Y mientras afuera las ciudades duermen, crecen, se desmoronan y renacen, dentro de nosotros la eternidad se hace presente, tejida en los gestos humildes y en la valentía de abrazar nuestra herencia sagrada, en cada paso consciente, en cada aliento rebelde que desafía el olvido. La sabiduría de Tot encuentra terreno fértil y el espíritu humano, finalmente, recuerda lo que nunca dejó de ser: chispa, logos, creador de mundos posibles. Cuando los ecos de la tradición antigua resuenan en nuestro tiempo, el despertar de la divinidad interna cobra un significado renovado, como el río Nilo que trae vida a las tierras áridas. Así también la conciencia crística entendida desde la mirada perenne de Tot riega los campos del alma humana, invitándonos a una germinación interior que puede, pacientemente, extender sus raíces hasta el mismísimo corazón del mundo. Imagina una humanidad donde los velos de la ignorancia han caído, no bajo la presión de dogmas, sino por la suave alquimia de la revelación interna. Los hombres y mujeres se reconocen portadores de una chispa divina y su luz, una vez liberada, compone una sinfonía de souls resonando en armonía con los pulsos del cosmos. En los misterios herméticos de Egipto, la alquimia del alma nunca fue un secreto reservado a elegidos, sino una invitación silenciosa a todo aquel que tenga el coraje de mirar hacia adentro. Es en ese crisol interior donde se lleva a cabo la gran obra, transformando el plomo del egoísmo y la fragmentación en el oro vibrante de la conciencia unificada. Según la tabla esmeralda, aquello que está abajo es como lo que está arriba. El microcosmos interno reverbera y modela el macrocosmos externo. Así, la activación masiva de la conciencia crística es un agente de metamorfosis planetaria, donde cada despertar individual engendra ondas expansivas que hacen temblar las estructuras de la antigua normalidad. En este umbral que el 2025 nos presenta un año teñido por intensos movimientos energéticos, según muchos herederos de la sabiduría antigua, la humanidad entera se encuentra ante una bifurcación: perpetuar los antiguos patrones de separación y miedo, o abrazar el renacimiento de la chispa crística interior, tal como lo soñaron gacelas y profetas en los salones de Akasha. Esta no es una fantasía ingenua. Las ciencias de frontera y las observaciones en neurobiología, física cuántica y psicología transpersonal apuntan, cada vez más, a la realidad del entrelazamiento. La conciencia no termina en la piel, sino que es un campo dinámico donde se teje el destino colectivo. Así como un solo destello puede encender la llama en una vasta oscuridad, la activación del potencial divino en un verdadero número crítico de personas podría catalizar una onda de coherencia psíquica y energética capaz de transformar la historia humana. Los evangelios apócrifos, los textos gnósticos y los papiros herméticos coinciden en que el Cristo, ese arquetipo universal de la conciencia despierta, no personificado en exclusiva por ningún individuo histórico, es una semilla sembrada en el barro de la condición humana con la intención de florecer en todos y cada uno.
Cuando uno encarna su propia conciencia crística, lanza una piedra en las aguas del inconsciente colectivo. Círculos de cambio se expanden, diluyendo los muros ilusorios de raza, género, credo y nacionalidad. Así, las civilizaciones futuras no serán meramente sociedades avanzadas tecnológicamente, sino comunidades enfocadas en la compasión lúcida y la sabiduría activa, entornos en que los paradigmas de competencia se disuelven frente al reconocimiento de la unidad subyacente. Ya no serán necesarios los salvadores externos, ni el clamor angustiado por redenciones fuera de sí. El mundo del futuro se tejerá desde los encuentros de miradas plenas, desde la lucidez de corazones que se saben espejos del gran uno. Los conflictos ancestrales, alimentados durante milenios por la ignorancia de nuestra propia grandeza interior, hallarán su ocaso cuando el humano deje de buscar afuera lo que eternamente ha habitado en el santuario interno. La metamorfosis planetaria también invita a repensar la relación con la Madre Tierra, según la antigua cosmología egipcia. La conciencia humana y la naturaleza están enlazadas en una danza de reciprocidad. Cuando el ser humano olvida su divinidad interna, la tierra enferma. Cuando la redescubre y la honra, el pulso de la vida vuelve a vibrar en cada ser, restaurando el equilibrio perdido. Así, la gran obra de la humanidad futura será la restauración de la alianza con el cosmos, no a través de conquistas, sino de escuchar las inscripciones vivas que Thoth dejó impresas en las constelaciones, en los ciclos lunares, en la respiración misma de cada ser vivo. El despertar colectivo tiene el poder de transformar no solo estructuras psicológicas e individuales, sino también los sistemas sociales. Las nuevas generaciones, imbuidas en el flujo de la conciencia crística, manifestarán una ética universal. La educación se orientará a la autotransformación y al cultivo del discernimiento. El arte será vía de comunión entre lo invisible y lo tangible. La ciencia, espejo de la divina inteligencia que pulsa en cada célula. Así, la unión de sabiduría y amor, polo masculino, femenino del gran misterio, encarnará en comunidades capaces de resolver los desafíos globales desde el centro sagrado de la conciencia integrada. En el trasfondo, la alquimia de los corazones despiertos resonará en las redes de energía sutil de la Tierra. Los textos herméticos enseñan que la mente es la matriz formadora del universo. Al elevar la calidad vibratoria de nuestros pensamientos y emociones practicando la compasión iluminada, forjando la voluntad en el crisol del autoconocimiento, establecemos un puente entre el mundo de las formas y la fuente primordial. Así, el 2025 no será solo un hito temporal, sino un punto de inflexión para los que están dispuestos a reclamarse creadores soberanos de su realidad. La visión de Thoth, el escriba de los dioses, permanece viva como un llamado silencioso en el amanecer de este nuevo ciclo. Revela la posibilidad ya latente en los antiguos misterios, en las cámaras ocultas de nuestras células y en los dobleces del alma de una humanidad despierta. Colaborando consciente y amorosamente con las fuerzas cósmicas en la gran danza de la evolución. La activación masiva de la divinidad interna no será solo un acto individual, sino una sinfonía coral donde el yo y el nosotros se redescubren, juntos. Constructores del paraíso en la tierra. Así, cuando el velo caiga y la mirada humana, por fin, se reconozca como chispa inmortal de la fuente, el futuro no será una promesa lejana, sino la obra viva de cada instante lucidamente abrazado, bajo la bóveda silente del cosmos.
Cuando los ecos de antiguas civilizaciones todavía titilan en el entramado invisible de la conciencia colectiva, se nos invita a una pregunta ineludible. ¿Qué significa, en la era presente, asumir nuestra chispa divina y anclarla, no como un concepto abstraído, sino como una realidad viviente? Las palabras de Thoth vibran, aunque emitidas en una lengua extinguida, retornan como un susurro suave en el corazón de quienes buscan con sinceridad el despertar. Ya no se trata de asumir credos ajenos o perseguir un paraíso externo, sino de mirar resueltamente en el pozo de la propia interioridad, allí donde el mito y la vida cotidiana confluyen. El viaje es llamamiento y retorno, semilla y fruto. Cada instante se vuelve así semillero de transmutación. Cuando uno escoge actuar desde esa conciencia expandida que, en su raíz más profunda, es crística y universal, más allá de toda afiliación dogmática. En la práctica, cada amanecer trae la oportunidad de comprobar la textura del propio ser, la densidad de pensamientos heredados, la sutileza de intuiciones fugaces, el vértigo de identificarse con etiquetas obsoletas. Despertar, tal como Thoth lo insinuaba en sus tablillas ocultas entre las arenas del tiempo, es abrazar la responsabilidad de cada acto, palabra y emoción. No es una tarea colosal, sino una serie de gestos minuciosos, una mirada sin juicio a un desconocido, el perdón secreto a un agravio nunca reconocido, el simple hecho de detenerse en medio del torbellino mental y respirar, recuperar el equilibrio entre lo que hacemos y lo que somos en verdad. Es aquí donde se manifiesta la alquimia viva, donde cada molécula del instante se puede recalibrar a través de la atención plena, como si cada respiración fuera un himno de reconocimiento a la propia divinidad interior encontrada. En este tapiz sutil de acciones cotidianas, que sin embargo no tienen nada de mundanas cuando se hacen desde la conciencia, se teje la red que conecta al individuo con la colectividad. El despertar, aunque íntimo, jamás está desconectado de la marea del mundo. Cada chispa encendida aporta luz nueva al océano colectivo. Y al hacerlo, transforma no solo su pequeña parcela de realidad, sino que reescribe, en miniatura, el gran destino humano. Thoth nos recordaba la responsabilidad inherente a este despertar, dejar que el cambio interno se filtre, silencioso y persistente, a los espacios comunes que habitamos. Puede ser una palabra que consuela, un silencio que respeta, una decisión tomada no desde el miedo, sino desde la certeza vibrante del propio centro. Al hacer esto, la frecuencia de la tierra misma se altera. Las antiguas profecías siempre hablaron de ciclos, y en cada uno, el llamado es repetir el gran gesto arquetípico, elegir la conciencia antes que la inconsciencia, la luz antes que la negación. Así se convierte la práctica en misión y testamento. No buscar refugio en visiones grandilocuentes ni perderse en la espera de un milagro externo, sino comprender que el verdadero milagro es la transmutación incesante de la experiencia vivida, minuto a minuto. Elevar una vibración cotidiana es, en sí, un acto de ecología espiritual. Menos desgaste de palabras vanas, más economía de gestos nobles, menos reacción automática, más respuesta creativa. Aquí reside la fuerza ampliada por Thoth, comprender el tiempo no como un enemigo apresurante, sino como un aliado paciente, cada ser humano. Desde su pequeño lugar, puede tejer en el telar común un hilo dorado, casi invisible, pero esencial para que,
Al juntar todas las hebras, se revele la trama luminosa de una humanidad reunificada. El sendero, entonces, reclama humildad y perseverancia. No se trata de arrebatar el manto de los dioses, se trata de afinar el oído ante las lecciones sutiles que la propia vida nos coloca día tras día. Y ver en cada uno que cruza el camino un espejo fragmentado de la divinidad compartida. Atravesar las paredes invisibles del ego. Reconocer las heridas ancestrales que vibran en lo más profundo. Acoger incluso el cansancio, el desaliento, la duda. No como obstáculos, sino como puertas. El arte de la transmutación, enseñado por Todd, es la capacidad de no huir ni luchar contra la sombra, sino de danzar con ella, permitiendo que su presencia revele la luz que antes permanecía oculta. Así, la integración es el verdadero fin de todo acto consciente. Recolectar cada parte exiliada, cada pensamiento rechazado, y entrelazarlo en la urdimbre silenciosa del yo soy. Es en la acción concreta, no la grandilocuencia de rituales, sino el pulso sosegado del compromiso diario, donde el cambio se arraiga. Uno puede preguntarse, ¿cómo contribuir, desde mi historia particular, al despertar colectivo? La respuesta apenas necesita palabras, basta la coherencia entre lo que se siente, se piensa y se hace. Este movimiento es casi imperceptible a ojos del mundo, pero en el tejido vibracional del universo, cada acto honesto irradia una onda que resuena silenciosamente en la matriz común. Amar sin esperar respuesta, compartir sin reclamar mérito, escuchar sin juzgar. Son gestos de heroísmo discreto que sostienen la cúpula invisible donde la nueva humanidad se está gestando. A medida que la humanidad avanza hacia umbrales nunca antes transitados, y los vientos vibran distintos para quienes saben escuchar, cada uno es portador de una antorcha. No existe centro ni periferia en este fuego. Todos somos custodios de la misma llama, diversa en apariencia pero idéntica en su fuente. Quizá todo lo que hemos buscado fuera, en códices, oráculos y templos sepultados, nos aguarda ahora en la quietud viva del corazón. La era de grandes revelaciones externas cede el paso a la recogida atenta de los frutos internos, aquellos que maduran con paciencia y se ofrecen, sencillos, a la comunidad de los despiertos. Tot, con su sonrisa callada, parecía saberlo todo el tiempo. Ahora, la invitación no es una imposición, ni un llamado fácil a la aventura heroica. Es apenas un murmullo transparente, una resonancia que se instala en el pecho y sugiere, con ternura y firmeza, elegir en cada instante la parte más lúcida del propio ser, ofreciéndosela al mundo como un regalo sin condición. Si alguna vez has sentido el peso o la levedad de esa inquietud interna, si alguna vez has percibido, en el destello de una mirada o en el silencio de la madrugada, el pulso secreto de la unidad, entonces ya eres parte de la gran obra. Los pasos que sigan serán únicos, irrepetibles, tuyos y a la vez del todo. ¿Y tú? ¿Has percibido el eco de lo que no se dice, pero vibra en el alma? Deja tu huella bajo este video y acompáñanos en el próximo tramo del viaje.